Bueno, volvemos con noticias económicas. De acuerdo al Banco Central, el IMASEC de mayo registró un crecimiento del 3,2% en el mes de mayo, cifra destacada positivamente por el ministro de Hacienda a pesar de esta incertidumbre global. Bueno, queremos tomar contacto con Emanuel Santos, economista de XTV, Latam, para conversar sobre esto y otros temas. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, Sabrina. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar acá. Bueno, el IMASEC fue de 3,2%, que al parecer fue la parte más baja dentro de este rango de expectativas que existía, ¿no? Para las personas que nos están viendo, ¿cómo se interpreta esta cifra? ¿Cómo lo ven ustedes? Ya, lo primero que se tiene que saber es que a la primera vista es una señal positiva para la economía chilena, sobre todo considerando que superó con creces las expectativas del mercado, que se consideraba un 0,4%. Y este crecimiento estuvo liderado principalmente por sectores como la minería, el comercio y servicios. Pero cuando observamos la evolución mensual ajustada por la estacionalidad, eso quiere decir que en términos, si eliminamos los efectos típicos de cada mes, como feriados, estaciones del año, ciclos productivos, la economía en la realidad produjo un poco menos que en abril, lo que acaba reflejando ahí una pérdida de dinamismo respecto del mes anterior, que fue condicionada por un entorno que aún es frágil en términos de consumo interno y productividad. Pero cuando vemos en términos anuales, sí tenemos una cifra bastante positiva. Ya. El ministro de Hacienda dijo hoy, vamos bien encaminados, vamos en la senda de recuperación económica, estamos construyendo una base sólida de crecimiento para este año 2025. ¿Usted coincide con ese escenario? Sí, ¿qué pasa? Es que está junto con las expectativas del Banco Central en la realidad, porque cuando vemos la evolución reciente del IMASEC y también del empleo, vemos un impacto un poco más mixto, considerando los dos indicadores. Y eso acaba afectando un poco más la confianza de los agentes económicos. Por un lado, el crecimiento anual de 3,2% acaba ofreciendo señales de que la economía chilena ha evitado un escenario recesivo, lo cual puede generar un cierto alivio psicológico tanto en hogares como en empresas. Y por otro lado, el persistente aumento de desempleo sugiere que la reactivación aún no es suficiente, sólida ni inclusiva, lo que limita un poco más la mejora de las expectativas. Todavía, cuando vemos la expectativa cuanto al crecimiento en general, entrega como una señal un poco mixta, justamente por esa comparación anual y la comparación mensual. Consideramos los riesgos exógenos que pueden persistir, pero sin consideramos eso, podríamos estar hacia el camino de buenas proyecciones hasta final del año. Ya, pero se da este escenario que está este crecimiento económico que estás destacando y también lo destacó el ministro de Hacienda, pero también se dio a conocer esta semana el último dato de desempleo, ¿no? Que la desocupación en nuestro país, trimestre marzo-mayo de 2025 se situó en 8,9%, que es una cifra bien alta. ¿Cómo ves ese escenario y cómo finalmente también interactúan estos dos factores? Bueno, cuando vemos estos dos indicadores en este contexto, hay una desconexión entre el crecimiento del IMASEC y el debilitamiento del empleo, porque podría responder a una cierta reconfiguración sectorial de crecimiento. Eso es que el impulso actual proviene de sectores de alta productividad, pero de baja intensidad laboral, como la minería, que puede aumentar su producción sin una necesidad tan grande de contratar significativamente más trabajadores. Solo que en caminos los sectores que históricamente han sostenido el empleo, como la construcción, el transporte y parte de los servicios, se mantienen relativamente deprimidos cuando vemos el mercado laboral. Entonces eso se agrava un poco más por la rigidez del mercado laboral chileno, que es marcada por un alto costo de contratación y despido y también baja flexibilidad horaria y una informalidad que, si bien ha disminuido en las últimas cifras, pero sigue afectando a una parte considerable de la población. Y estos factores hacen con que incluso un crecimiento positivo de la actividad no se traduzca automáticamente en mejoras del empleo. Ya, es que eso mismo le quería preguntar, ¿cuáles son los sectores que finalmente están impulsando o eventualmente frenando este crecimiento y también el empleo?
Ya. Tenemos la minería, en este caso, como un fuerte impulsador del crecimiento económico general. Tuvimos un notable crecimiento de 10,3%, impulsado por la mayor producción de cobre. También tuvimos un aumento en el sector de comercio con un 4,5%, con dinamismo en el comercio minorista, mayorista y también automotor. Pero cuando vemos algunos sectores que están contrayendo un poco más las cifras de empleo, serían el sector de construcción, que tuvo una contracción de 3,5% en el empleo, que muestra entonces señales de debilidad que están persistentes en inversión, en infraestructura y también en el sector de vivienda. Otro que sería parte de eso sería el transporte, que tuvo una contracción, un descenso de 7,2% en el mercado laboral, asociado a una menor movilidad de demanda por servicios logísticos. Y la administración pública también, que tuvo un retroceso, que fue un reflejo de ajustes en el gasto fiscal. Ya, y dentro de este desempleo que estamos hablando, el desempleo femenino llegó a 2 dígitos por primera vez en 4 años. ¿Cómo se puede analizar esa cifra también? Bueno, con el desempleo femenino podríamos poner justamente que tenemos un impulso un poco mayor en sectores de comercio, por ejemplo, en que se puede contratar un poco más de mujeres. Y eso impulsiona un poco más también estas cifras para el género femenino. Pero no podemos negar que sin duda ninguna viene como bajo, a pesar de sorprendente esa última cifra. Y también fue bajo las plazas, ¿no?, de creación de empleo. Sí, entonces continuó bajo la creación de empleo, lo que podría justamente poner como una recuperación parcial cuando vemos el IMASEC, pero no consolidada, justamente porque falta un impulso más en sectores que contratan más. Tenemos un impulso bastante grande vindo del IMASEC por sectores que no necesitan de una gran contratación para aumentar su producción. Por eso vemos ese debilitamiento un poco mayor, tanto en la contratación cuanto en la producción general de empleo. ¿Y qué es lo que falta para revertir ese escenario y cómo lo ves también a futuro? Ya. Lo que podríamos ver también sería impactos en la política monetaria del Banco Central, porque ese desempeño del IMASEC junto con el débil desempeño del empleo y una inflación que está más o menos moderada, fortalecen el caso para una política monetaria un poco más expansiva. Entonces el Banco Central podría mantener las condiciones actuales con la tasa de política monetaria que está actualmente en 5%, podría reducir hacia el rango neutral de 3,5%, 4,5% en los próximos trimestres, y eso podría ser un impulsionador justamente para el mercado laboral, que se necesita un poco más de estímulo para la demanda interna. Lo que tenemos ahora es que hay un multiplicador en la economía que no se está haciendo hecho, justamente porque no tenemos los ciudadanos viendo esta reacción en el mercado laboral, tampoco va a producir demanda. Entonces, si no tenemos empleo y no tenemos un impulsionador para eso, que sería una bajada de tasas para poder estimular la contratación, estimular las inversiones, estimular la contratación y así estimular también la demanda y hacer más empleo, no tenemos eso ahora. Entonces, una activación, una política monetaria un poco más expansiva y junto con eso también una política fiscal un poco más direccionada para esos sectores que están más debilitados podría ayudar a impulsionar en general el mercado laboral, principalmente en estos sectores. Perfecto, muchísimas gracias por analizar esta preocupante cifra de desocupación, pero positiva cifra del IMASEC, ¿no? Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias, Sabina. Muchas gracias a todos.